están? I'm Marifer Díaz, bienvenidos a este canal y a un nuevo video. Y como leyeron en el título, hoy les traigo 5 tips de estudio para los parciales y finales. Número 1. Ordenar los temas de estudio. Muchas veces, sobre todo cuando son finales, tenemos que estudiar 5 o 6 temas, de los cuales tienen muchísimos subtemas. Entonces, antes de empezar a estudiar, yo te recomiendo observar todos los temas. Ve cuánta información hay, cuáles se te dificultan, cuáles se te facilitan, cuál tiene más información, cuál tiene menos información. Y entonces vas a ordenar los temas para estudiar. Yo te recomiendo que primero estudies los que se te dificulten más, ya que cuando comienzas a estudiar logras concentrarte un poquito mejor y eso va a facilitar de que al final solo tengas que darles un repaso. O también si hay algún tema larguísimo, digamos más de 100 diapositivas, estúdialo primero, porque al ser un número muy grande muchas veces no es nuestra primera opción de estudio y lo dejamos al final y al final y al final, y al final vamos a estar muy cansados como para estudiar tanta información. También procura estudiar de forma consecutiva aquellos temas que sí tengan que ver. De esta forma va a ser mucho más fácil poder relacionar la información. Y finalmente, procura dejar los temas que ya conoces o que se te facilitan al final, ya que cuando terminamos de estudiar muchísimos temas es muy común que estemos cansados, por lo que es más fácil darle un repaso a algo que ya conocemos o estudiar algo que se nos facilita a estudiar algo que se nos complica o que es muchísima información. Ordenar la información te va a permitir poder organizar cuánto tiempo te vas a tardar estudiando cada tema y de esta forma estudiar todos los temas en el tiempo. Este tip es muy útil, sobre todo cuando tienes que estudiar de un día para otro para algún final. Número 2. Pausas en el estudio. Es normal que nos cansemos cuando estudiamos y por eso no te recomiendo estudiar más de 1 hora y media seguida, porque esto aumenta las posibilidades de que nos cansemos, nos aburramos o simplemente nos saturemos de información. Entonces aquí tenemos dos opciones. La primera es estudiar con algún método que ya tenga tiempos preestablecidos, por ejemplo el Pomodoro, donde estudias 25 minutos, descansas 5 y cuando llegues a los 100 minutos de haber estudiado, descansas unos 15 minutos. O también te lo puedes poner como si fueran tus propias metas. Aquí tú vas a establecer tus periodos de tiempo donde vas a estudiar y donde vas a descansar. Lo importante va a ser que te sientas cómoda con esto. Incluso probar algunos métodos te puede ayudar a identificar más o menos cuáles son los tiempos que necesitas tú para estudiar y descansar. La importancia del descanso mientras estudias es darle a tu cerebro un momento para relajarse y poder procesar la información que acaba de recibir. De esta forma, cuando vuelvas al estudio después del descanso vas a poder seguir concentrándote en el estudio y no se va a volver algo tedioso. Y así no solo estudiamos por estudiar, sino que estudiamos, comprendemos, descansamos y volvemos a estudiar. De esta forma es mucho más fácil estudiar en tiempo de parciales o de finales, donde son muchísimos temas los que tenemos que repasar o estudiar. Número 3. Mantenerse hidratado. Para que nuestro cuerpo funcione de manera óptima, es muy importante el mantenerse hidratado, por lo que te recomiendo tomar agua de forma continua, sobre todo en temporada de primavera y verano. Lo más recomendable es tomar entre 2 y 3 litros de agua al día. Como sabemos, el estudiar requiere de un esfuerzo mental para poder concentrarnos y abstraer la información, por lo que mantenernos hidratados va a permitir el funcionamiento óptimo de las funciones del cerebro. Y otro consejo que te doy en caso de que sea temporada de calor es tomar agua fría, ya sea salida del refri o poniéndole hielo. De esta forma te vas a mantener fresca. ¿Y por qué es importante al momento de estudiar? Porque yo sé que el calor algunas veces es un elemento o un factor que nos distrae del poder concentrarnos para estudiar. Por lo que buscar un lugar cómodo y fresco puede ayudarnos a concentrarnos mejor al evitar distracciones. Número 4. Buscar el espacio de estudio adecuado. Esto significa con luz solar o natural, una buena oxigenación y con poco ruido. Ok, como ya habíamos mencionado en los videos anteriores, es muy importante el lugar donde estudiamos porque esto va a determinar la facilidad que tenemos para concentrarnos o no al momento de estudiar. Y por ello ya habíamos comentado que era muy importante encontrar un lugar donde nos sintamos cómodos. Sin embargo, los 3 conceptos que les acabo de mencionar también son muy importantes. Pero ¿qué beneficios podría traer la luz solar o natural? Bueno, pues se ha comprobado que al trabajar en luz natural ayuda a una reducción del cansancio y mejora el rendimiento, porque al ver la luz solar como que nos sentimos más motivados a continuar con nuestras actividades diarias justamente porque es de día. Sin embargo, cuando usamos una luz artificial o incluso estudiamos en la oscuridad, la iluminación no es la misma y esto puede causar dolores de cabeza, fatiga ocular, lo que va a causar una distracción al momento de estudiar. Por otro lado, buscar un lugar donde haya poco ruido es muy importante, ya que así vas a ir eliminando los factores que puedan ayudar a tu distracción y así podrás mejorar tu concentración. Recuerda que entre más factores de distracción logres evitar, más probabilidades hay de que te puedas concentrar mejor. Y por último, buscar un lugar que te permita la oxigenación correcta, lo cual significa ponerse cerca de una ventana, colocarse en un lugar que sea abierto o algo similar. El propósito de esto es que nuestro organismo pueda funcionar de la forma más óptima posible. Como sabemos, es vital la
la respiración para vivir. Pero la importancia del proceso respiratorio radica en que lleva el oxígeno a todo nuestro organismo, lo que significa que lleva oxígeno a nuestro cerebro, lo cual le va a permitir desarrollar sus funciones de forma más óptima. Por lo que nos va a facilitar el hecho de poder concentrarnos de una forma más fácil o de poder absorber información sin que tengamos que darle muchísimos repasos al tema. Número 5. Estudiar con música. Pero Monifer, tú dijiste que evitáramos los factores externos que nos pudieran distraer de estudiar o que nos ayudaran a perder la concentración, lo cual es muy cierto. Pero también es muy cierto que algunos de nosotros ya estamos muy acostumbrados a hacer tarea viendo un video de YouTube de fondo, poniendo un podcast, un stream, alguna serie o incluso escuchando música. Y el hecho de que estudiemos sin tener ningún ruido de fondo puede dificultar el hecho de que nos concentremos porque es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Por lo que, si es tu caso, te recomiendo escuchar música instrumental. Esto te ayudará a tener un ruido de fondo pero no te va a distraer. Y si a ti no te encanta la música instrumental, no es una imposibilidad poder estudiar de esta forma, ya que puedes buscar el karaoke acústico de tus canciones favoritas y de igual forma no te vas a distraer. En la descripción te dejo el link de algunos videos con música instrumental que te recomiendo. Y bueno, llegamos al final del video, espero te haya sido muy útil este video y si te gustó, la siguiente semana te traeré la parte 2 con 5 nuevos tips para estudiar. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, también te invito a darle like, unirte a esta comunidad y familia y compartir para hacerla mucho más grande. Si llegaste al final, no te olvides de comentar cuál es tu materia favorita y yo te estaré leyendo y comentando de vuelta. Me puedes encontrar como Monifer Guiaza para un contacto mucho más cercano en Instagram. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho, los quiero, chao.